Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Juegos de reencarnación. La madre de Yukino es demasiado atrevida. Traductor God of Chicken. El transmigrador, Nishikawa Makoto, viaja a un mundo donde se mezclan varios elementos del anime. Después de inscribirse en la Academia Shuchi-in y presenciar a un grupo de niños ricos de segunda generación que pueden hacer lo que quieran, se da cuenta una vez más de la importancia de nacer en la familia correcta. Justo entonces, el juego de la reencarnación desciende. Para sobrevivir, debe conquistar varios mundos de mazmorras. Es más, los poderes obtenidos en los mundos de mazmorras pueden seguir usándose en el mundo real. Naruto. Mientras otros jugadores siguen asistiendo tontamente a la Academia Ninja, Makoto ya se ha infiltrado en el complejo del clan Uchiha durante la noche de la masacre y ha obtenido con éxito el Mangekyo Sharingan. One Piece. Mientras otros jugadores reflexionan sobre si unirse a la marina o al gobierno mundial, Makoto se alía con Barba Negra para robar varias frutas del diablo poderosas y dárselas a sus esposas. Dragon Ball. Mientras otros jugadores aún piensan si estudiar en la escuela Tortuga o en la escuela Grulla, Makoto ya ha viajado en secreto a Namek en una nave espacial para pedir un físico Saiyajin con las esferas del dragón. En realidad, Makoto. Oye, Yukino, anoche dimos una fiesta increíble, con todas las chicas guapas invitadas. ¿Adivina quién no recibió invitación? Señora Yukino Sita. Tú. Capítulo 164. Hoy, libraremos nuestra última maldita batalla por Nishikawa-sama. En este momento, si alguien se conectara a YouTube, descubriría que todos los demás vídeos no están disponibles y que solo queda una transmisión en directo en funcionamiento. Innumerables personas hicieron clic instintivamente en la transmisión y vieron varias señales en directo conectadas entre sí como en una conferencia en línea. El nombre de la transmisión era: La familia Nishikawa conquista el mundo en 3 minutos. Al ver el nombre de esta transmisión, muchos de los que habían entrado a chatear en las salas de streamers femeninas con contenido sugerente no pudieron evitar reírse. ¿Qué era esto? ¿Algún tipo de evento de YouTube? ¿Conquistar el mundo? Pero al segundo siguiente, todos quedaron atónitos. Hacer clic. Se oyó el sonido de una pistola siendo cargada, un sonido demasiado familiar para los ciudadanos de Estados Unidos y otros países donde las armas son legales. En la parte superior izquierda de la pantalla de la transmisión en vivo, los brazos de Yu se habían transformado en ametralladoras pesadas. Sus manos se convirtieron en pistolas. Innumerables rostros cambiaron drásticamente. Un individuo con superpoderes. Pronto, la gente hizo la conexión, la palabra Nishikawa en el nombre del canal, ¿no era ese el apellido del hombre que, meses atrás, se abrió paso luchando desde el hemisferio oriental hasta el hemisferio occidental, obligando a la superpotencia más fuerte del mundo a firmar un acuerdo de alto el fuego? Pero la pesadilla no había hecho más que empezar. Estallido. En ese preciso instante, se escuchó un ensordecedor disparo proveniente del arroyo. En las imágenes, Yu apuntó al emblema del águila que representa al ejército estadounidense, ubicado en lo alto de la puerta principal de Fort Bragg, y le disparó, destrozando en pedazos el símbolo de la fuerza militar más poderosa del mundo. Retumbar. La puerta entera se derrumbó. Eso definitivamente no es algo que una ametralladora pesada común y corriente pueda hacer. Los escombros volaban por los aires, el polvo se levantaba en nubes, y la figura que se alzaba en el centro de las ruinas parecía menos una persona y más un arsenal móvil. Bip bip bip. Las sirenas sonaron con fuerza en todo Fort Bragg. Pero Yu, completamente indiferente, entró tranquilamente en la base. Poco después, en medio del sonido de las sirenas, innumerables soldados estadounidenses fuertemente armados, que también portaban ametralladoras, salieron corriendo y rodearon a Yu.
Las bocas de las pistolas negras apuntaban hacia él desde todas direcciones, su densidad era suficiente para provocar una desesperación absoluta en cualquier persona normal. No te muevas. El oficial al mando gritó, pero su expresión se congeló al instante. Él y sus hombres se quedaron boquiabiertos al ver cómo un enorme cañón crecía lentamente desde la frente de Yu. Era evidente que su forma ya no era humana. Forma de hombre diablo con pistola. El grueso cañón del arma relucía con un frío brillo metálico, como una especie de máquina de guerra nacida del infierno. Hacer clic. Las ametralladoras que llevaba en los brazos volvieron a cargar munición. El oficial reaccionó rápidamente, sus pupilas se contrajeron mientras gritaba: ¡Fuego! ¡Fuego! Todos, fuego. Van, 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 van. Las ametralladoras de ambos bandos estallaron en llamaradas, y un sinfín de balas intercambiaron fuego. Los casquillos de bala caían como granizo, produciendo un repiqueteo nítido y denso. Pero aunque ambos bandos disparaban balas, su poder claramente no estaba al mismo nivel. Las balas de los soldados estadounidenses alcanzaron a Yu, acribillándolo instantáneamente a balazos y haciendo que la sangre salpicara. Su cuerpo estaba cubierto de agujeros de bala. Su uniforme de la Academia Shuchiin se hizo jirones en un instante, y la carne y la sangre salpicaron en la lluvia de metal. Pero las balas que Yu les disparó convirtieron a los soldados estadounidenses que los rodeaban en una nube de sangre. No fue la muerte, fue como la vaporización. Esos soldados ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. Sus cuerpos enteros quedaron reducidos a una niebla carmesí bajo las explosiones. Huesos, carne, fragmentos de uniformes, todo se pulverizó instantáneamente en partículas carmesí que se dispersaron en el aire. Solo quedaban charcos de un rojo intenso en el suelo, prueba de su existencia. El oficial no podía entenderlo, aunque las pistolas gemelas de Yu se habían transformado a partir de sus brazos, el calibre parecía prácticamente el mismo. ¿Por qué la potencia era tan diferente? Pero ahora no tenía tiempo para reflexionar. Simplemente seguía gritando: ¡Refuerzos! ¡Que vengan refuerzos! ¡Sigan disparando! ¡No paren! Su voz temblaba, al borde del colapso. Cada vez llegaban más soldados a la base para reforzar la lancha, y oleadas de gente se dirigían hacia allí. Cada vez llovían más balas sobre Yu. Sin exagerar, aunque la densidad no lo matara, podría ahogarlo. Pero, curiosamente, a pesar de haber recibido cientos, quizás miles, de impactos de bala, Yu, en su forma de hombre demonio de las armas, se quedó allí de pie, dejando que los militares estadounidenses dispararan, negándose a caer. Ni siquiera dio un paso. Las balas le atravesaron el cuerpo, le desgarraron los músculos, le destrozaron los huesos, pero él seguía allí de pie, como un dios de la guerra clavado en una cruz, soportando la tormenta de metal. Y no solo eso, cada disparo que realizaba se volvía más potente. Con un estruendo, no solo los soldados que estaban al frente, sino incluso los muros de la base militar que tenían detrás se derrumbaron en escombros en un instante. El hormigón armado era como papel bajo la onda expansiva de las balas. Muros enteros se derrumbaron, levantando nubes de polvo. Finalmente, tal vez impaciente, Gun de Bilju concentró una luz oscura, casi negruzca, en el cañón del arma que llevaba en la cabeza. Esa luz no brillaba, la devoraba. Era como si absorbiera toda la luz circundante, condensándose en un agujero negro en miniatura en su boca. El aire comenzó a temblar, el suelo empezó a agrietarse, e incluso los soldados que seguían disparando frenéticamente se detuvieron involuntariamente, sintiendo instintivamente una presión apocalíptica. Auge. Un violento disparo láser atravesó directamente la base militar más grande de Estados Unidos por población. En ese instante, el mundo se volvió blanco y negro. Un abrasador rayo blanco brotó de la frente de Yu. Todo a su paso se vaporizó por el calor extremo. El terreno quedó surcado con una zanja de varios metros de profundidad, y la tierra en los bordes se cristalizó en fragmentos parecidos al vidrio debido al calor. El edificio principal de la base tenía un agujero circular de más de 10 metros de diámetro. A través de ese agujero, se podía ver el cielo al otro lado de la base. Pero aún no había terminado, Yu mantuvo su postura de disparo y giró la cabeza bruscamente. El láser barrió la superficie. Ese rayo de luz era como una espada de juicio blandida por un dios demonio, que cortaba de un extremo a otro de la base. Edificios, torres de control, cuarteles, almacenes, las estructuras militares de las que la nación más poderosa del mundo se enorgullecía quedaron indefensas ante este rayo destructivo. La base del edificio quedó partida por la mitad horizontalmente.
La sección superior se deslizó lentamente por efecto de la gravedad, produciendo un chirrido ensordecedor de metal retorcido, antes de finalmente estrellarse contra el suelo, levantando una nube de polvo que oscureció el cielo. En el primer plano, todos podían ver claramente la sangre de los soldados estadounidenses caídos en el suelo fluyendo hacia los pies de Yu. En el instante en que el objeto tocó sus pies, como si fuera extraído, la sangre fluyó hacia el cuerpo de Yu, reparando visiblemente sus heridas. Las fibras musculares se regeneraron, la piel sanó y los densos agujeros de bala se cerraron uno a uno, como en una reproducción inversa. En ese momento, muchos comenzaron a comprender. La absorción de sangre permitió la recuperación. El chat de la transmisión estalló al instante. En todo el mundo, los espectadores que presenciaban esta escena se taparon la boca, tiraron las tazas de café y se cayeron de sus sillas. Los soldados en la base, que observaban la figura que emergía del charco de sangre, con las manos aferradas a sus armas, comenzaron a temblar violentamente. Yu volvió a alzar su arma. Los cañones de sus brazos estallaron en llamas cegadoras. Lucha. 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 Hoy libraremos nuestra última maldita batalla por Nishikawa-sama. Y la situación era similar, no solo en Fort Bragg. Capítulo 165. La chica bomba, RC en Fort Ord, Texas, donde se encontraba RC, frente a los pesados tanques que la rodeaban por todos lados, RC extendió las manos en la transmisión en vivo y dijo con una leve risa. Oye, ¿no es esto un poco exagerado? Solo soy una niña indefensa. ¿De verdad es necesario este tipo de espectáculo tan grandioso? Su voz era dulce y encantadora, con un dejo de resentimiento. Cualquiera que la escuchara quedaría cautivado sin darse cuenta. Su falda escolar se mecía suavemente con el viento. Parecía una estudiante de secundaria perdida. La respuesta a RC llegó en forma de cañones de tanque, todos apuntando hacia ella. Decenas de tanques de batalla principales M1 Abrams se desplegaron, con sus oscuras bocas de cañón apuntando a la esbelta figura desde múltiples ángulos. Libre para disparar. El comandante militar en el centro de mando gritó por su micrófono. ¡Bang! 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 Innumerables tanques M1 abrieron fuego simultáneamente. Una potencia de fuego aún más formidable que la que enfrentó Yu cayó sobre RC. Llamas brotaban de las bocas de los cañones. Decenas de proyectiles de alto explosivo, dejando tras de sí estelas de humo blanco, convergieron sobre la niña de aspecto frágil desde todas direcciones. Una sola andanada como esta podría borrar del mapa a un pequeño pueblo. Pero en el último instante antes de que los proyectiles impactaran, RC levantó la mano derecha, clic, tiró del anillo de su collar y murmuró con sus labios color cereza. ¡Bum! Retumbar. Una enorme bola de fuego estalló en Fort Ord. Una pequeña nube en forma de hongo se elevó en la esquina de la transmisión en directo. Las llamas se elevaron hacia el cielo, y la abrasadora onda expansiva sacudió violentamente los tanques circundantes. Una espesa columna de humo negro se elevaba hacia el cielo, formando una gigantesca nube con forma de hongo en el firmamento matutino. La onda expansiva de la explosión se propagó desde RC, dejando ondulaciones visibles que se extendieron por el suelo como si fueran agua. En el centro de mando de la base, el comandante exclamó con alegría. ¿La conseguimos? Se quedó mirando la bola de fuego en la pantalla, apretando los puños inconscientemente. Una explosión de esa magnitud derretiría incluso el acero. 2 segundos después, su ayudante, empapado en sudor frío, dijo. General G, el radar indica que todavía hay señales de vida en el epicentro. La voz del ayudante temblaba, con la mirada fija en el punto inmóvil de la pantalla del radar, como si viera un fantasma. ¿Qué? El general no podía creerlo. ¿Alguien podría sobrevivir a una explosión así? Pero al recordar la situación de Makoto meses atrás, se dio cuenta de que en realidad no era sorprendente. No, eso no está bien. Ahora no era el momento de alabar al enemigo. En ese preciso instante, el fuego y el humo se disiparon gradualmente. El mundo vio lo que estaba en el centro de la explosión. Lo primero que emergió fue una enorme ojiva de torpedo. No, eso no. Ese torpedo tenía una boca que dejaba ver unos afilados colmillos. Sus delgados brazos, normalmente cubiertos por su uniforme escolar, estaban ahora envueltos en densos y brillantes cables fusibles de color rojo oscuro, como una armadura de fusibles que se retorcía constantemente. Pequeñas chispas eran visibles en las puntas de sus dedos. Esas mechas se retorcían lentamente como seres vivos, cada una irradiando un calor intenso.
La parte superior de su cuerpo había perdido el uniforme de Shuchi-in, que había sido reemplazado por un grueso delantal tejido con detonadores y barras explosivas alrededor de su cintura. El penetrante olor a pólvora llenó el aire al instante. Incluso a través de la pantalla, los espectadores de todo el mundo parecían percibir el olor a la mezcla mortal de azufre y humo. Su cuerpo conservaba la esbelta silueta de una niña, pero por alguna razón, parecía más voluptuoso. De vuelta en Japón, jugadoras como Sonoko y Hiratsuka se quedaron boquiabiertas, asombradas. ¿Esta era la habilidad de RC? Al segundo siguiente, Bomb del RC levantó lentamente la mano en un pequeño gesto de saludo. ¡Bum! Aquella suave llamada seguía siendo dulce, pero provocó escalofríos a todos los que la escucharon. Retumbar. Al instante, el suelo bajo la primera fila de tanques explotó violentamente, lanzando por los aires los tanques de más de 60 toneladas. La explosión surgió de las profundidades de la Tierra, como si la propia Tierra estuviera rugiendo. Bestias de acero con décadas de antigüedad fueron lanzadas al cielo como juguetes, las orugas se rompieron, los barriles se retorcieron, rodaron y se estrellaron contra la Tierra por efecto de la gravedad. Los conductores que iban dentro salieron despedidos por la explosión, y la sangre y los miembros cayeron al suelo junto con los fragmentos del tanque, tiñendo la Tierra de rojo. Los cuerpos de esos soldados se hicieron añicos en el aire, sus extremidades y torsos se separaron bajo la onda expansiva, cayendo como lluvia junto a los restos del tanque. La sangre surcaba el aire en forma de arcos, salpicando los restos de los tanques aún en llamas con un chisporroteo al evaporarse. El comandante quedó atónito y sin palabras. En los segundos que permaneció inmóvil, RC cargó repentinamente contra la segunda línea de tanques. Con cada tanque al que se acercaba, lanzaba un puñetazo. En el momento del impacto, se oyó un boom, una violenta explosión. El puño, aparentemente delicado, de la chica estalló con una luz intensa, lanzando el tanque por los aires. En el instante en que el puño impactó contra la armadura, la explosión estalló en el punto de contacto. El blindaje del tanque se dobló hacia adentro y se rasgó bajo el calor y la presión extremos. El vehículo entero, como una pelota de béisbol golpeada por un gigante, cayó decenas de metros hacia el cielo. Las torretas se separaron de los cascos en el aire, y las piezas se dispersaron. Lo que cayó a tierra fueron solo restos retorcidos y deformados. Un golpe por tanque. Un golpe por tanque. En menos de medio minuto, casi la mitad de los tanques de la base fueron lanzados hacia el cielo como pelotas de béisbol, cayendo de nuevo al suelo como granizo. Los choques eran ensordecedores, el rugido continuo del acero al chocar contra la tierra era interminable. El suelo estaba cubierto de restos de tanques, un cementerio metálico en ruinas, con llamas ardiendo en su interior y una humareda que cubría la mitad del cielo. En el centro de la tierra destrozada, RC estaba de pie sobre un tanque que había caído de morro. Bajó el puño y sacó al conductor, oh no, lo que sacó fue solo la cabeza del conductor. La cabeza aún llevaba puesto el casco de tanque, con los músculos faciales contraídos por el terror. El cuello cercenado dejaba al descubierto las vértebras y la tráquea, claramente visibles, mientras la sangre fluía lentamente por el blindaje del tanque. Incluso en la muerte, su rostro conservaba esa expresión de incredulidad. Esta escena heló la sangre de los espectadores de todo el mundo. Algunos vomitaron, otros gritaron, otros taparon desesperadamente los ojos de sus hijos. El chat de la transmisión se vació al instante, no porque nadie estuviera comentando, sino porque todos habían perdido la capacidad de escribir en ese momento. Desplieguen las unidades de helicópteros de ataque. El comandante gritó, con la voz quebrándose por completo. Manténganse alejados de ella. Ahora. Ahora. Aunque no se había topado formalmente con individuos con superpoderes antes, había comprendido lo básico, la habilidad de esa mujer eran las explosiones, y podía usar las mechas en sus manos para ataques de largo alcance, pero ese alcance debía ser limitado. Si ese fuera el caso, utilizarían helicópteros armados para realizar bombardeos masivos. Tras hablar, el comandante no pudo evitar echar un vistazo a la esquina superior izquierda de la transmisión, la situación en Fort Bragg, donde se encontraba Yu. Lo que vio fue un montón de escombros. Lo que una vez fue considerado la base militar más fortificada de Estados Unidos se había convertido en un cementerio en llamas. Los edificios se derrumbaron, el equipo quedó destruido y los cuerpos de los soldados quedaron esparcidos por todas partes. Y aquel hombre demonio de las armas se erguía sobre las ruinas más altas, como un rey coronado contemplando su dominio.
Frente al diablo de las armas, cuyo alcance abarcaba todo el continente, Fort Bragg no tenía opciones, ni en tierra ni en aire. Solo podía observar impotente cómo se convertía en el juguete del diablo de las armas. Al ver esto, el comandante de Fort Hood sintió inexplicablemente una oleada de alivio. Al menos era más fácil lidiar con las bombas que con las armas, tragó saliva, y sus dedos se apretaron inconscientemente alrededor del micrófono. 166. Capítulo 166. La talentosa Cotonoa Up Up Up. Un gran número de helicópteros de ataque despegaron del aeródromo y se mantuvieron suspendidos a cientos de metros sobre RC. El rugido de los rotores era ensordecedor. Decenas de helicópteros de ataque Apache formaban formaciones de ataque en el cielo, y los misiles antitanque Elfire en sus soportes brillaban fríamente a la luz de la mañana. A esta altitud, no debería poder alcanzarnos, ¿verdad? El piloto del helicóptero tragó saliva, mirando hacia abajo. Tenía las palmas de las manos sudorosas sobre los mandos, la mirada fija en la figura aparentemente insignificante que se encontraba debajo. Libre para disparar. La voz del comandante se escuchó de nuevo a través de los auriculares, más urgente y temblorosa que antes. Los pilotos no dudaron. Sin siquiera apuntar correctamente, apretaron los botones de disparo. Ya no tenían que preocuparse por el fuego amigo ni por los daños a la base. Su único objetivo era hacer estallar en pedazos a esa chica bomba que estaba abajo, nada más importaba. Los misiles antitanque fueron lanzados uno tras otro. Debido a la precipitación del lanzamiento, no apuntaban directamente a RC, sino que bombardeaban indiscriminadamente la zona a su alrededor. Pero con el radio de explosión de los misiles antitanque, sería suficiente para alcanzar a Bomb Girl en la explosión. Decenas de estelas blancas surcaban el cielo desde los escapes de los misiles, como trazos de la pluma de la muerte, convergiendo en el suelo desde múltiples ángulos. Justo cuando el primer misil estaba a punto de impactar, de repente, unas llamas se encendieron bajo los pies de RC. Auge. Otra explosión, aprovechando la explosión que se produjo bajo sus pies, RC se lanzó hacia el cielo. Las llamas estallaron bajo ella, y la onda expansiva la impulsó por los aires con tal rapidez que a simple vista solo se podía percibir una imagen borrosa. Cayó al suelo dando tumbos, con la falda del uniforme escolar ondeando al viento. ¡Bum! 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 Innumerables misiles antitanque impactaron en el lugar donde había estado RC, destrozando los tanques y a sus conductores. La tierra se sacudió con las explosiones. Polvo, acero y carne salieron disparados por los aires. Las llamas se fundieron en un mar de fuego, calcinando por completo aquella zona. Pero fue totalmente inútil. La niña salió disparada por los aires en el instante en que impactaron los misiles, completamente ilesa. Tienes que apuntar mejor, RC se burló, su voz flotando desde el cielo con un tono extrañamente juguetón y coqueto. Luego, ajustando su postura en el aire, arqueó ligeramente hacia atrás sus dos largas y esbeltas piernas. Auge. Con otra explosión, salió disparada por los aires, acercándose rápidamente a los helicópteros armados. Su cuerpo describía un elegante arco en el cielo. Cada explosión alteraba su trayectoria, convirtiéndola en una impredecible criatura aérea que se abría paso entre la formación de helicópteros. A medida que la aterradora chica bomba se acercaba, los pilotos entraron en pánico, sin saber si cambiar de rumbo para evadirla o seguir disparando misiles. «Dispersaos. Dispersaos», gritó alguien por la radio. «Ya viene. Ya viene», gritó una voz desesperada en el canal. Al segundo siguiente, RC pareció replicar lo que había hecho en tierra, mientras pasaba junto a los helicópteros armados, lanzó un puñetazo con el dorso de la mano. ¡Bum! 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 Innumerables helicópteros de ataque Apache se convirtieron en brillantes fuegos artificiales en el cielo. Las llamas brotaron del interior de los helicópteros, arrancando los rotores y envolviendo a los pilotos en sus cabinas. Fragmentos de metal destrozados caían como flores dispersas, mezclándose con el combustible en llamas y creando flores de muerte de color naranja rojizo en el cielo. Algunos pilotos expertos intentaron girar y apuntar a RC, pero por muy avanzados que fueran sus helicópteros, ¿cómo podrían su maniobrabilidad igualar la capacidad de RC para moverse libremente por el aire con explosiones? Cayó, giró y salió disparada por los aires. Cada cambio de dirección iba acompañado de una explosión, y cada explosión significaba que otro helicóptero se convertía en un amasijo de cenizas en llamas. Esas armas, valoradas en decenas de millones de dólares, eran como fuegos artificiales baratos en sus manos, se encendían y luego caían.
Fort Ord, la base blindada del ejército estadounidense más grande, fue incapaz de hacer frente a Bomb RC. El suelo estaba cubierto de restos de tanques en llamas y fragmentos de helicópteros estrellados, y los ecos de las explosiones aún resonaban en el cielo. IRC se quedó de pie sobre los restos del último helicóptero accidentado, ladeando la cabeza y haciendo el signo de la paz a la cámara. Innumerables testigos sintieron un escalofrío que les recorrió el cuerpo desde el coxis hasta la coronilla. En otro frente, en la estación naval de Norfolk, la base naval más grande de Estados Unidos en Virginia. SHRRRK. 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 Ese fue el sonido de un corte. No cortamos metal, cortamos todo. Una figura fantasmal con enormes cuchillas que se extendían desde sus manos y cabeza, pero que poseía un cuerpo excepcionalmente voluptuoso, se entrelazaba en la base. Su velocidad no era rápida, al menos no en comparación con YRC. Pero cada uno de sus movimientos poseía una elegancia asfixiante, como si no estuviera luchando, sino creando una obra de arte. Todo lo que se interponía en su camino, ya fueran soldados, aviones o barcos, quedaba perfectamente partido por la mitad. No pirateado, sino rebanado. Por donde pasaba la hoja, los cortes eran tan lisos como espejos, llegando incluso a reflejar los objetos del otro lado. El blindaje del tanque M primera como tofu ante ella, los fuselajes de los cazas F-22 como papel, incluso las cubiertas de los portaaviones se partían en dos de un solo golpe. Lo más aterrador eran los soldados. Ni siquiera se dieron cuenta de que los habían cortado. Algunos dieron 2 pasos antes de que la parte superior de su cuerpo se deslizara separándose de la parte inferior. Algunos abrieron la boca para gritar, solo para descubrir que sus gargantas ya estaban medio seccionadas. Algunos alzaron sus armas para disparar, pero sus brazos se desprendieron de sus cuerpos un segundo antes de apretar el gatillo. La sangre salpicó a lo largo de la trayectoria de la hoja, formando arcos rojos. Katana Mujer Diablo, Katsura Kotonoha. Su expresión permaneció serena, incluso con un dejo de dulzura. La hoja parecía una extensión de su cuerpo, cada golpe preciso, sin desperdiciar fuerza ni sangre. Utaa, las hermanas Aizono y las demás que estaban detrás de ella se quedaron estupefactas. En serio, es la primera vez que está en combate. Airi señaló la espalda de Kotonoha, con la boca tan abierta que cabría un puño. Esto debe ser talento, Megumi suspiró, con una emoción compleja reflejada en sus ojos. Ella podía entender por qué Makoto le había dado a Kotonoha el corazón del demonio katana, la compatibilidad era realmente alta. En cuanto a talento, tampoco te falta, Megumi. Utaa se cruzó de brazos. He oído que desde que murió esa otra persona de apellido Kato, nadie ha podido aprender la técnica de transformación espiritual. En su opinión, a Megumi no le faltaba talento, simplemente sus puntos fuertes residían en habilidades de apoyo como el sigilo y la coordinación. Esas habilidades a veces resultaban más aterradoras que el combate directo. Megumi sonrió tímidamente. Esperen un momento, por favor, protéjanme. Los que la rodeaban asintieron. Entonces, Megumi se arrodilló en el suelo, cerrando los ojos como para descansar. ¿Qué está haciendo? Erina preguntó, desconcertada. Las hermanas Yuki no Shita recordaron de repente cómo Megumi había ayudado a Makoto a derrotar a Itachi durante el ataque a Konoha. Al segundo siguiente, Megumi comenzó a formar sellos con las manos. Junto a ella, Utaa, Airi y Marina levantaron las manos al mismo tiempo y se mordieron los pulgares. Técnica de invocación. Rasomon. Boom. 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 Al instante, 3 puertas con rostros demoníacos surgieron del suelo, formando una formación triangular que protegía a Megumi en el interior. Cada Rasomon medía decenas de metros de altura, y los relieves de demonios en las puertas eran feroces y aterradores. 167. Capítulo 167. El poder de la familia Nishikawa. Las pesadas puertas rodeaban a Megumi, formando una barrera impenetrable. Las 3 mujeres saltaron a lo alto del Rasomon, atentas a posibles ataques. Siempre que caían balas o misiles, Utaa y los demás utilizaban técnicas ninjutsu de gran potencia, como el elemento fuego y el elemento rayo, para interceptarlos. Las llamas del ataque Fire Release estallaron en el aire, detonando los misiles prematuramente. La electricidad generada por el rayo formaba redes que interceptaban las ráfagas de fuego. Las ondas expansivas de las explosiones sacudieron el exterior del Rasomon, pero no lograron derribar las 3 puertas con rostros demoníacos. Si bien es impresionante, para ser honesto, el impacto visual no fue tan llamativo como el de los 2 humanos arma anteriores.
porque el verdadero golpe mortal nunca estuvo a la vista. Dentro del Rasomón, donde las cámaras no podían ver, Yui y Yumiko estaban de pie a ambos lados, con las manos sobre los hombros de Megumi. Megumi, toma todo nuestro chakra. Al segundo siguiente, una luz blanca emanó del cuerpo de Megumi. Esta luz blanca fue tomando gradualmente la forma de Megumi, un alma semitransparente que se separaba de su cuerpo. Técnica de transformación espiritual. Al instante siguiente, el espíritu de Megumi se elevó por los aires, ninguna ametralladora, misil ni artillería podía alcanzarla. Al igual que el Kamui de Obito, todo la atravesaba. Las balas atravesaron su cuerpo, los misiles atravesaron su cuerpo, las ondas expansivas de las explosiones atravesaron su cuerpo, era como una visitante de otra dimensión, ajena a las leyes físicas de este mundo. Megumi atravesó el blindaje defensivo de esos cazas y buques de guerra, entrando en sus cabinas. Cuando vieron a esa niña fantasmal, los estadounidenses que sujetaban con fuerza los mandos casi se mueren del susto. ¿Qué quieres? Sus pupilas se dilataron de terror. Ante sus preguntas, Megumi no dijo nada, simplemente se adentró en sus mentes. ¡Ah! Al instante, numerosos pilotos convulsionaron, sus ojos se pusieron en blanco mientras perdían el conocimiento. Sus cuerpos temblaban violentamente en las cabinas de los aviones, echaban espuma por la boca y tenían los ojos en blanco. Algunos cayeron de sus asientos, otros se golpearon frenéticamente las sienes, tratando de expulsar al fantasma que había invadido sus mentes. Y los cazas y buques de guerra que comandaban se estrellaron o quedaron destruidos. Los cazas perdieron el control, se precipitaron al mar y explotaron al impactar contra el agua. Buques de guerra sin tripulación giraban en el puerto, colisionando con embarcaciones adyacentes. Aquella chica fantasma iba de un caza a otro, de una cabina a otra. En cada lugar que visitaba resonaban gritos desesperados, para luego quedar en silencio como la muerte. El mundo quedó atónito. Observaban esa alma semitransparente en sus pantallas, viendo cómo esas máquinas de guerra, valoradas en cientos de millones de dólares, perdían el control, se estrellaban y se averiaban, una tras otra. Esto era una guerra, pero no se parecía a una guerra. Esto fue una matanza, pero más escalofriante que cualquier otra. Aunque habían presenciado escenas similares meses atrás, el problema era que, esta vez ni siquiera Makoto había actuado. Solo habían sido sus subordinados, y ya habían derrotado a Estados Unidos. ¿Qué pasaría si él mismo actuara? Este pensamiento cayó sobre cada espectador como agua helada. Ese hombre, que meses atrás prácticamente él solo había desbancado a Estados Unidos de su posición como potencia hegemónica mundial, ahora ni siquiera necesitaba actuar personalmente. Sus subordinados por sí solos bastaban para aplastar a la fuerza militar más poderosa del planeta. ¿Qué tan fuerte era ahora el propio Nishikawa Makoto? Nadie se atrevía a imaginarlo. Nadie se atrevió a preguntar. Cientos de millones de espectadores que seguían la transmisión en directo quedaron sumidos en un silencio sepulcral. Observaban aquellas bases en llamas, a los combatientes cayendo, a los soldados caídos, aquella tierra teñida de rojo por la sangre y el fuego, con la mente en blanco. Esta era la familia Nishikawa. Este era el poder que el hombre había construido. Una entidad que, sin necesidad de que su líder actuara, podría reducir a escombros a la nación más poderosa del mundo en cuestión de minutos. Oye. Makoto, son más de las 9. Quiero comer. Al ver la nueva estatua de la libertad, Nayuta, en brazos de Makoto, levantó la vista y gritó. Hizo un puchero y tiró del cuello de Makoto con insatisfacción. Como si todo lo que acababa de suceder, como las bases en llamas, los combatientes caídos, las decenas de miles de soldados muertos, fueran asuntos triviales. De hecho, para ella, lo eran. 3 minutos era demasiado ambicioso, ¿no? Makoto chasqueó la lengua. Miró la hora en su teléfono y se levantó. Volvamos primero a desayunar. Nayuta hizo el signo de la paz. ¿Sí? 9:10 AM Tokio, Japón, Academia Culinaria Totsuki, Festival del Banquete de la Luna. Decenas de miles de personas presentes en el lugar guardaban silencio, limitándose a observar a Makoto y Nayuta, que habían regresado tras cruzar el Atlántico, devorar con gran deleite diversos tipos de comida gourmet. Makoto-kun, ¿de verdad está bien dejar a Ran y a los demás allí? Sonoko no pudo evitar preguntar. ¿Qué? ¿En peligro? Preguntó Makoto. Entre todos los participantes, los únicos con una ventaja absoluta eran, al fin y al cabo, Yu y Rece. Por eso Makoto había organizado específicamente a personas como Megumi, Utaa y las hermanas Aizono en un solo equipo.
Aunque ninguno de ellos poseía el poder abrumador de los dos primeros, cada uno podía aprovechar sus puntos fuertes y cuidarse mutuamente, por lo que no deberían tener mayores problemas. No es eso, me preocupa principalmente. Sonoko le entregó un jugo a Makoto y continuó. Es principalmente que Ran es del tipo de luchador a cuerpo, me preocupa un poco que se enfrente a esas armas modernas. Makoto echó un vistazo a la transmisión en directo, fijando la mirada en la pantalla del equipo formado por varias personas. Estuvo bien. Las que llevaban la batuta en el grupo C seguían siendo Kotonoha y Megumi. Megumi no necesitaba decir nada más, mientras sus compañeros protegieran su cuerpo físico, era invencible. Kotonoha necesitaba aún menos presentación, al igual que Yu y Rece, mientras tuviera sangre para reponer sus reservas, era una pequeña máquina de movimiento perpetuo. Justo en ese momento, Yu, en la transmisión en vivo, volvió repentinamente de su forma de demonio de las armas a la normalidad, mirando a la cámara y diciendo: «Senpai, he terminado aquí. ¿Puedo ir al siguiente lugar?». Todos miraron la pantalla de Yu. En ese momento, el joven que, 2 meses atrás, había sido apartado debido a falsas acusaciones, estaba sentado en medio de un campo de ruinas. La base militar en la que se encontraba, Fort Bragg, la más grande de Estados Unidos con casi 300.000 efectivos, quedó completamente aniquilada. Al oír esto, Makoto sacó su teléfono y llamó a Yu. En cuanto a las otras grandes bases en Estados Unidos, hizo una pausa pensativa. En ese preciso instante, una voz se escuchó cerca. La base conjunta Lewis Shore en Washington, la más grande de Estados Unidos, con una extensión de 410.000 acres, es una base conjunta multiservicio para el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, utilizada frecuentemente como base de operaciones para despliegues en el sudeste asiático. Makoto giró la cabeza y vio a un joven regordete con gafas de montura negra que hablaba con gran entusiasmo. Al notar la mirada de Makoto, el joven regordete bajó rápidamente la cabeza. «Lo siento. Me emocioné y lo dije sin pensarlo». «Está bien. Lo oíste, ¿verdad? Hazle caso a lo que dijo». Makoto se giró y le dijo a Yu, que estaba al otro lado de la línea. Poco después, Yu en pantalla respondió a la cámara con un «lo tengo». Al instante, los pies de Yu se transformaron en ametralladoras, disparando balas para impulsarse por los aires, un principio similar al movimiento aéreo de Rece. Sin embargo, debido a que sus extremidades se convertían en cañones de armas al usar esta técnica, no podían doblarse como las extremidades humanas, por lo que solo podía moverse en línea recta, lo que lo hacía significativamente menos ágil que Rece. Makoto y Nayuta siguieron comiendo, actuando como si todo lo que sucedía en Estados Unidos no tuviera nada que ver con ellos. «Makoto, ¿cómo está configurada esta transmisión en vivo?». Sonoko recordó otra pregunta y preguntó. «Acabo de comprobarlo, y no se puede ver nada más en todo YouTube, solo esto». «Ah, ¿eso?». «Acabo de hacer que Nayuta controlara al jefe de YouTube». Todos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda, especialmente los grandes capitalistas como Suzuki Shiro, Shinomiya Oko, Nakano Maru y Tokugawa Mitsunari. ¿De verdad esa niña tenía ese tipo de habilidad? Si hoy podía controlar al jefe de YouTube, ¿acaso eso no significaba que mañana podría controlarnos a nosotros? Sonoko, al ver el miedo en los ojos de su padre y de sus tíos, no pudo evitar hacer un puchero. Si quisieran apoderarse de tus bienes, ¿tendrían que pasar por tantas dificultades? 168. Capítulo 168. El tonto Shinomiya Oko Nishikawa-san. Nishikawa-san. Justo en ese momento, Chika corrió hacia Makoto muy nerviosa. Ya no llevaba puesto su uniforme de Shuichi-in, en su lugar, se había puesto un traje de negocios de mujer y se había recogido el pelo en una coleta. Sin embargo, este atuendo no le aportaba ningún aire de mujer fuerte y capaz, sino que daba la impresión de una niña vestida con ropa de adulta. Era inevitable, Chika tenía un estilo muy tierno, bueno, excepto que una parte de ella era demasiado grande, lo cual no encajaba del todo con la palabra tierna. Y quienes conocían a Fujiwara Chika sabían que si iba vestida de traje, significaba que estaba en modo primera ministra, no en modo estudiante. ¿Qué pasa ahora? Chika tragó saliva, apenas calmándose, antes de decir. El presidente de los Estados Unidos me acaba de contactar, quiere negociar con usted. Dice que sus acciones violan el espíritu del contrato, jaja. Jajajaja. Nayuta, con la boca llena de pastel de pimienta y la grasa chorreándole por la barbilla, no pudo evitar reírse a carcajadas. Oye. Makoto, ¿escuchaste eso? Dijo que no tienes espíritu de contrato, jajaja. Makoto le dio un ligero golpecito en la cabeza, con aire despreocupado.
Yo no hice nada, lo hicieron mis subordinados. Entonces, ¿cómo debo responderle al señor presidente? Preguntó Chika, indecisa. Hermana. Como primera ministra, ¿cómo puedes molestar a Makoto-sama con todo esto? ¿Qué sentido tiene que estés aquí? Moea dio un paso al frente para detenerla. Chika parecía estar cuestionándose su vida. ¿En serio? ¿De qué lado estás? Cualquiera pensaría que eres la hermana de Makoto. Para ser sincera, después de convertirse en primera ministra, Chika rara vez molestaba a Makoto. Ella entendía lo que Moea quería decir. Pero el problema era que este asunto era demasiado complejo, ni ella ni los ancianos del gabinete podían tomar una decisión. Makoto dijo con indiferencia. Díganle que puede hacer lo que quiera, movilizar más tropas para contraatacar, o lanzarme una bomba nuclear, no me importa. Tras escuchar solo la primera parte de la frase de Makoto, nadie le dio mayor importancia. Después de todo, tras haber luchado hasta ahora, incluso el más tonto podía ver la enorme diferencia de poder entre el ejército estadounidense y la familia Nishikawa. Pero cuando Makoto mencionó la segunda parte, nadie pudo mantener la calma. Una bomba nuclear. Esa era el arma definitiva de la humanidad en ese momento. ¿Y Makoto se atrevió a dejar que el presidente le dejara caer uno en la cabeza? ¿Qué tan seguro de sí mismo debía estar? Al instante, importantes capitalistas como Shiro y Senzaemon, que ya se habían encariñado con Makoto, temblaron de emoción. Sabían que Makoto era fuerte, pero no creían que fuera tan fuerte. Parecía que cuando Makoto accedió a firmar el acuerdo de alto el fuego con el presidente la última vez, simplemente le estaba haciendo un favor a la otra parte. La fuerza de ambos bandos era, en realidad, completamente diferente. Erina, rápido, rápido, añade algunos platos más para Nishikawa-sama. Senzaemon saludó apresuradamente a su nieta. No hace falta, abuelo, yo lo hago. Alice se acercó con una sonrisa, llevando un plato de nueva cocina molecular. La sonrisa en el rostro de Senzaemon se congeló por un instante, al recordar que sus dos nietas estaban actualmente enfrentadas. Alice, con el rostro radiante, entregó dos pequeñas tazas de té a Makoto y Nayuta. Aquí tienen, esta es una sopa fría de yuca que preparé, perfecta para el verano. Chika miró a su hermana y luego se marchó para responder al presidente de Estados Unidos. Al cabo de un rato, Chika regresó para transmitir el mensaje del otro bando. Nishikawa-san, dijo el presidente, puesto que es así, todos pereceremos juntos. Oh. Makoto asintió, bebiendo la sopa fría de un trago, sin tomarse en serio la amenaza del presidente. Pero por muy tranquila que estuviera Makoto, mucha gente no pudo evitar entrar en pánico. Al fin y al cabo, era una bomba nuclear. En la historia de la humanidad, solo se había utilizado 2 veces, y casualmente, ambas veces fueron en Japón. Esto infundió en el pueblo japonés un miedo a la palabra bomba nuclear, un miedo grabado en sus huesos. Las nubes en forma de hongo que se elevaron sobre Hiroshima y Nagasaki siguen siendo una pesadilla persistente para esta nación. Ahora, esa cosa estaba volviendo. Nishikawa-sama, ¿no se va a ir? Entre la multitud, Chika preguntó de repente, con la voz temblando apenas disimuladamente. Makoto la miró a la cara, que era idéntica a la de Yotsuba. ¿A dónde iría? Chika forzó una sonrisa en la comisura de sus labios. Hace un momento, el presidente estadounidense dijo que iba a lanzar una bomba nuclear. Si todavía estás aquí. Antes de que terminara de hablar, las expresiones de todos los que los rodeaban cambiaron drásticamente. Así es, incluso si Makoto pudiera manejar una bomba nuclear, el radio de la explosión sería enorme. Si una cayera, ¿podrían sobrevivir? En un instante, fue como si una mano invisible estrujara el corazón de todos. Incluso Senzaemon, que momentos antes había parecido tan engreído, sintió ahora que se le secaba la garganta. El rostro de Shiro palideció aún más, y gotas de sudor frío se formaron en su frente. Todos miraron al mismo tiempo a Makoto, que seguía sentado en su sitio de siempre, comiendo el postre que Alice había traído. Por favor. Váyanse. Todos gritaron internamente, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, minuto tras minuto, Makoto permanecía sentado, sin mostrar ninguna intención de moverse. Muchas personas estaban a punto de llorar de ansiedad. Algunos miraban constantemente sus relojes, otros apretaban los puños hasta que se les ponían los nudillos blancos, y unos pocos se mordían los labios hasta sangrar. El ambiente estaba cargado de una tensión sofocante, como si todos estuvieran contando los segundos al ritmo de los latidos de su propio corazón. ¿En serio, de verdad no te vas a ir?
Mucha gente empezó a especular sobre los pensamientos de Makoto. ¿Acaso no le importaban las vidas de los demás, permitiendo que Estados Unidos lanzara la bomba? ¿O estaba absolutamente seguro de que podía proteger a todos los presentes, incluso si caía una bomba nuclear? Aunque Nishikawa Makoto fuera tan fuerte, ¿podría realmente proteger a decenas de miles de personas de un arma como esa? Nadie podía estar seguro de no ser el desafortunado. Por lo tanto, lo mejor para Makoto era actuar con rapidez y no involucrarlos en el asunto. Shiro comenzó a hablar, pero su hija menor lo jaló de la manga, indicándole que se callara. Sonoko sintió de repente que su padre se estaba volviendo verdaderamente senil, ya se había aferrado a esa figura poderosa, y ahora decía esto. ¿No tenía miedo de perder todo el progreso que habían logrado? Ya que has apostado todo por él, no te arrepientas, de lo contrario, terminarás sin complacer a nadie. La misma situación había ocurrido con Senzaemon, que también se había aferrado a Makoto, estaba a punto de hablar cuando Alice le pisó el pie con fuerza. Con el paso del tiempo, el miedo en el ambiente se hacía cada vez más denso. Finalmente, alguien no pudo contenerse más. Nishikawa-sama, quizás podría cambiar de lugar para comer. ¿Le parecería bien? Todos miraron fijamente al orador, el primer heredero de la familia Shinomiya, Shinomiya Oko. Ai, que estaba de pie junto a Kaguya, tenía una expresión de satisfacción en el rostro. Jeje, estás muerto. Originalmente, Shinomiya Oko había puesto a Ai bajo la tutela de Kaguya para vigilar. Sin embargo, con el paso de los años, Ai se había convertido en una especie de hermana para Kaguya. Si Shinomiya Oko muriera, sería algo excelente para ella. ¿Por qué?, preguntó Makoto, fingiendo ignorancia. Shinomiya Oko, de unos 40 años, más de 20 años mayor que su hermana, forzó una sonrisa llena de halagos e inquietud. Es una bomba nuclear, después de todo. Si cae, somos muchos los que estamos aquí, está dudando de ti, Makoto. Nayuta señaló a Shinomiya Oko en un tono exagerado. Antes de que Makoto pudiera siquiera responder, estallido. Al instante, se le abrió un agujero en la frente a Oko, y este se desplomó al suelo con un golpe seco. Las decenas de miles de personas que se encontraban alrededor observaban atónitas, ¿quién disparó? Justo en ese momento, Yu, que había llegado a la base conjunta Lewis Mchor, dijo fríamente a través de la transmisión en vivo. ¿Cómo te atreves a dudar de Makoto-senpai? Te mereces tu muerte. Al ver la mirada fría de Yu fija en la cámara en la pantalla, todos quedaron estupefactos una vez más. Espera, ¿qué? Puedes disparar desde tan lejos. Washington estaba a más de 10.000 kilómetros de Tokio. ¿Y cómo te enteraste de eso? Makoto sacó su teléfono, con una expresión algo sorprendida. Oh, olvidé colgar. Todos. Innumerables estudiantes de Shuichi-in se llevaron las manos a la cara mentalmente, pensando. Maldita sea, y Shigami Yu se estaba volviendo cada vez más aterrador. 169. Capítulo 169 Kogoro. ¿Puedo arrepentirme de esto? Con Shinomiya Oko como ejemplo negativo, nadie se atrevía a aconsejarle a Makoto que se marchara. Pero aún así, muchas personas en la periferia se alejaron discretamente, temiendo que la bomba nuclear que el presidente estaba a punto de lanzar les afectara. Entre ellos había algunos personajes de varios animes y personas que Makoto conocía. Eri, vámonos. Kogoro se inclinó hacia su esposa y susurró con voz muy baja. Sus ojos se dirigieron involuntariamente hacia Makoto, para luego apartar la mirada rápidamente, con el rostro marcado por la ansiedad. Ran aún no ha regresado. Eri frunció el ceño, mostrando claramente su desacuerdo con la sugerencia de Kogoro. Ran está en Estados Unidos, está bien. Los que estamos en problemas somos nosotros, si Nishikawa Makoto no detiene la bomba nuclear, o si una pequeña cantidad se filtra y nos alcanza, ¿qué haremos entonces? La voz de Kogoro se elevó inconscientemente, mientras el sudor le perlaba la frente. Tenemos que volver rápido a la ciudad. Quizás aún podamos lograrlo. El radio de explosión de una bomba nuclear es de aproximadamente 10 kilómetros. Si se marcharan ahora, tal vez aún podrían escapar. Mientras decía esto, Kogoro no tenía mucha confianza en sí mismo. Su generación comprendía esa historia mejor que Ran y los demás, y, naturalmente, le temían más. Eri frunció el ceño profundamente al percatarse de que su amiga íntima, Yukiko, estaba de pie no muy lejos de Makoto, a la derecha. Tras pensarlo un momento, se acercó y le preguntó, «Yukiko, ¿te vas?» Yukiko miró a su amiga íntima durante unos segundos, luego negó con la cabeza en silencio sin decir una palabra.
Todavía recordaba el incidente en el que rompió lazos con su familia en el mundo del hombre motosierra. Aunque desde la perspectiva de Eri lo que hizo fue correcto, aún así dejó una grieta en su amistad. Al ver que su amiga no hablaba, Eri no insistió. Tras pensarlo un momento, se preparó para marcharse con Kogoro. Pero justo cuando se giraba, Yukiko habló de repente. Será mejor que no te vayas. Al oír esto, Eri hizo una pausa y miró a su amiga con confusión. ¿Qué haces ahí parada? Vámonos. Kogoro seguía animándola, con la voz ya teñida de irritación. No dejaba de mirar hacia el aparcamiento, temiendo que fuera demasiado tarde si se demoraban aunque fuera un segundo. En su mente, imágenes de nubes en forma de hongo elevándose, calor, ondas expansivas, calles calcinadas y griega. No se atrevió a pensar más. Dije que no voy. Si quieres ir, ve. Al oír a Kogoro atreverse a gritarle, Eri perdió los estribos. Cabe mencionar que existía una razón por la cual estos dos habían estado separados durante 10 años, e incluso en la obra original, su relación nunca se recuperó ni siquiera después del regreso de Akashuichi. Bien, vete entonces. Espero que no te explote la cabeza. Kogoro se dio la vuelta y se marchó furioso. Pero sus pasos le parecieron extrañamente pesados, tras caminar unos pasos, no pudo evitar mirar atrás una vez. No es que esté preocupada por ti, simplemente no quiero que Ran esté triste. Tras pronunciar esas palabras, aceleró el paso y corrió hacia el aparcamiento. Se subió al coche, arrancó el motor y, mientras salía disparado del aparcamiento, le temblaban aún las manos. Miró por el retrovisor, la academia culinaria Totsuki se alejaba tras él. Las figuras de su esposa y Makoto ya habían desaparecido de su vista. Está bien, murmuró para sí mismo, como intentando levantar el ánimo. Todavía tenemos tiempo, definitivamente todavía tenemos tiempo, pisó el acelerador a fondo y el coche salió disparado por la carretera. El tráfico a su alrededor estaba lleno de gente que huía igual que él, con el miedo reflejado en cada rostro. Las bocinas sonaban con fuerza, mezclándose con gritos y maldiciones. Esa estúpida mujer. Tras conducir una buena distancia, Kogoro volvió a pensar en Eri, pero ahora los coches que venían detrás también estaban atascados, dar marcha atrás era imposible. Mientras tanto, en la Academia Culinaria Totsuki, un gran número de invitados que habían acudido al festival del banquete lunar se marchaban en coche. Quedaban menos de 1 o 2 de los 1000 asistentes. Archiman, nosotros, Saika se aferró a la manga de Archiman, con el rostro pálido. Archiman negó con la cabeza, indicándole que no se preocupara, con la mirada fija en la espalda de aquel hombre. Su relación con Makoto no era particularmente cercana, ni siquiera una décima parte de la que tenía con Yu. Pero como uno de los primeros jugadores en dar el salto, Archiman fue sin duda uno de los que más confiaba en Makoto. Fue gracias a ese hombre que pudieron regresar repetidamente a la realidad desde otros mundos. Solo confía en él, dijo en voz baja, como si estuviera consolando a Saika y también a sí mismo. El tiempo transcurría de forma agónica. En la carretera, el coche de Kogoro había recorrido una distancia considerable. Miró por la ventana, la montaña donde se ubicaba la Academia Culinaria Totsuki estaba completamente fuera de su vista. Al menos ahora no me afectará, jadeó, con el corazón aún latiéndole con fuerza. En ese preciso instante, la radio del coche emitió un chirrido estridente, seguido de una transmisión urgente. Alerta de emergencia. Alerta de emergencia. Se han detectado múltiples objetos no identificados aproximándose al espacio aéreo de Tokio a gran velocidad. Repito, se han detectado múltiples objetos no identificados aproximándose al espacio aéreo de Tokio a gran velocidad. Se recomienda a los residentes que se dirijan inmediatamente al refugio más cercano. Se recomienda a los residentes que se dirijan al refugio más cercano. La transmisión se cortó abruptamente, dejando solo un ensordecedor sonido estático. La mano de Kogoro se sacudió violentamente, y el volante casi se le resbaló. Él miró hacia el cielo, nada. Justo cuando Kogoro y los demás exhalaron un suspiro, finalmente apareció movimiento en el cielo. Una enorme ojiva nuclear apareció volando desde el horizonte. Pero no fue solo uno, fueron 2, 3, 4, el primero cayó en el centro de Tokio. Al instante, la tierra entera rugió, estallando en una luz rojo-blanca que iluminó el cielo. La Academia Culinaria Totsuki estaba ubicada en una zona montañosa. Los violentos temblores provocaron que muchos coches que regresaban a la ciudad perdieran el control y cayeran por los precipicios. El coche de Kogoro también fue sacudido violentamente.
Se aferró al volante, con los oídos llenos de sonidos de vehículos chocando, chirridos de frenos, gritos y explosiones que se acercaban con cada instante que pasaba. Luego, cayó el segundo, esta vez en el distrito de Edogawa, en las afueras del área urbana de Tokio. El polvo levantado por la onda expansiva cubrió el cielo, y el suelo tembló violentamente, como si el mundo entero se estuviera derrumbando. No, 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 Kogoro observó cómo se elevaba la nube en forma de hongo por el espejo retrovisor, con las pupilas contrayéndose bruscamente. Aquella nube roja y ardiente, que se precipitaba y desprendía el hedor de la muerte, era exactamente igual a las imágenes de los libros de texto que había estudiado. Acto seguido, cayó una densa andanada de ojivas nucleares que cubrió todo Tokio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están atacando la ciudad? Las pupilas de Kogoro se contrajeron drásticamente. Gritó con incredulidad, con la voz quebrándose. ¿No deberían estar apuntando a la Academia Culinaria Totsuki? Su voz había cambiado por completo, teñida de lágrimas, desesperación y el miedo primigenio de una persona común que se enfrenta a un poder apocalíptico. Idiota. ¿Por qué atacarían solo a la Academia Culinaria Totsuki? Nayuta, que anteriormente había controlado las mentes de todos los ciudadanos estadounidenses, miró las ojivas que descendían rápidamente y dijo con indiferencia. También tienen que tener en cuenta el alcance de escape de Makoto. Ahora que Estados Unidos había decidido usar armas nucleares, ¿por qué apuntarían solo a un lugar? Ya habían presenciado la técnica del dios del trueno volador. Sabían que Makoto podía teletransportarse a kilómetros de distancia en un instante. Tenían que lanzar un bombardeo masivo. Probablemente todo Tokio sería bombardeado. No, tal vez todo Japón sería bombardeado. Después de todo, poniéndote en su lugar, Estados Unidos había roto completamente lazos con Makoto. Sin duda, darían todo de sí y no dejarían margen de error. Cualquier persona con dos dedos de frente sabía que quedarse al lado de Makoto era la opción más segura. Pero muchas personas, al enfrentarse a decisiones de vida o muerte, no pudieron pensar con claridad y pasaron por alto ese punto antes. Aún así, había que admitir que algunas personas eran bastante tontas. ¡Ah! Al instante, innumerables gritos estallaron en la Academia Culinaria Totsuki, pero fueron rápidamente ahogados por las detonaciones de las ojivas. Más personas abandonaron sus coches y huyeron despavoridas de vuelta hacia la academia. Las carreteras estaban llenas de vehículos abandonados, equipaje esparcido y personas que se habían caído y se habían levantado a duras penas para seguir corriendo. Kogoro también estaba corriendo. Ya no tenía tiempo para la dignidad. Había perdido la chaqueta del traje, la corbata le colgaba torcida alrededor del cuello y había perdido uno de sus zapatos. Le ardían los pulmones como si fueran a explotar, pero no podía parar. No podía parar en absoluto. Las nubes en forma de hongo seguían elevándose en el cielo, la tierra temblaba bajo sus pies y el aire apestaba a residuos quemados, el olor de la aniquilación. Eri. ¡Ayuda! Ayúdame. Finalmente vio la puerta de la Academia Culinaria Totsuki, vio las figuras que no se habían marchado y vio a aquel hombre, todavía sentado en el mismo sitio, con la postura apenas cambiada, todavía comiendo. Kogoro se arrastró y entró a duras penas en la academia, pero tropezó en el último escalón y cayó aparatosamente. Giró la cabeza para mirar al cielo que tenía detrás, el denso grupo de ojivas seguía cayendo, y el fuego y el humo cubrían la mitad del cielo. Pero su mirada se posó involuntariamente en Makoto, que se encontraba a lo lejos. Como mejor francotirador de la Policía Metropolitana de Tokio, tenía una vista excelente. Incluso desde esa gran distancia, pudo ver que el hombre estaba comiendo, con una expresión tranquila, como si estuviera contemplando un espectáculo de fuegos artificiales. De repente, Kogoro se sintió como un payaso. En ese momento, lo único que quería decirle a Makoto era, puedo arrepentirme de esto. 170. Capítulo 170. Agente encubierto. La hora se adelantó media hora. En la sede de la Policía Metropolitana de Tokio. El superintendente general Akuba se reunió con su hijo, Akuba Saguru. Dado que Akuba Saguru pasó la mayor parte del tiempo estudiando en Inglaterra, padre e hijo no tuvieron muchas oportunidades de estar juntos. Aunque la última vez que Makoto regresó a la realidad y se embarcó en una matanza tras obtener el Mangekyo Eterno, el campo de batalla principal seguía siendo Tokio, Akuba Saguru, que se encontraba lejos, en Inglaterra, también lo había visto. Después de todo, el vídeo transmitido en directo de Makoto aniquilando instantáneamente dos portaaviones de la Armada estadounidense con su Susanoo de cuerpo completo ya se había vuelto viral en Internet.
Akuba Saguru, cuya personalidad era similar a la de Shinichi, también se sintió inquieto al enterarse del asunto. Regresó a Tokio desde Inglaterra para hablar con su padre, el superintendente general, sobre qué medidas debían tomarse. ¿Quiere detenerlo? El superintendente general Akuba, sentado en su silla de oficina, miró a su preciado hijo. Luego, movió la tableta que tenía sobre su escritorio y la puso frente a su hijo. En ella se veían escenas de Yu, Rece y otros sembrando el caos en importantes bases militares estadounidenses. Dejando a un lado al equipo exclusivamente femenino liderado por Megumi y Utaa, los dos individuos, Yu y Rece, estaban sin duda desatados. Nishikawa Makoto ni siquiera ha hecho un movimiento todavía, le recordó el superintendente general Akuba. Aunque Makoto ya había demostrado un poder casi divino en una ocasión anterior, todavía había muchos dentro de la policía metropolitana que querían oponerse a él. Después de todo, Japón tenía una larga tradición de Gekokujo. Además, tras la muerte de Megure Juzo, sus antiguos subordinados, especialmente aquellos liderados por Sato Miwako, albergaban un odio intenso hacia Makoto. No fueron pocos los que consideraron métodos como el asesinato. Sin embargo, después de presenciar la actuación de Yu, Rece y los demás, incluso personas como Sato Miwako, por mucho que odiaran a Makoto, tuvieron que abandonar sus ideas. Maldita sea, si incluso sus subordinados eran tan fuertes, cuán formidable debe ser el propio Makoto. Akuba Saguru frunció el ceño al ver en el vídeo a los dos que se habían convertido en humanos-ama. No vi a estos dos la última vez que Makoto causó problemas. Hace unos meses, cuando Makoto demostró públicamente su poder por primera vez en el mundo real, aunque también había muchas chicas con superpoderes luchando a su lado, estas dos claramente no estaban allí. Además, quienes participaron en la batalla en aquel entonces, como Kasumi Gaoka Utaa y las hermanas Aizono, no luchaban tanto a su lado como que simplemente seguían a Makoto para eliminar objetivos fáciles, mientras que Makoto manejaba el 99,9% del poder ofensivo. Pero esta vez fue diferente. Sin mencionar que la fuerza mostrada por Megumi, Utaa y otros fue incomparable a la última vez, Yu y Rece estaban llevando el peso de la pelea. Ya he encargado a gente que investigue, declaró el superintendente general Akuba. El hombre se llama Ishigami Yu, el hijo menor del presidente del grupo de juguetes Ishigami. Era estudiante de tercer año de secundaria en la academia Shuichi. Tiene antecedentes de haber sido acusado falsamente. Posteriormente, cambió de bando y se unió a Makoto, despertando así superpoderes. No tenemos ninguna información sobre la mujer, sospechamos que es una residente no registrada. Mientras hablaba, el superintendente general Akuba entregó un expediente sobre Yu a su hijo. Tras cogerlo y hojearlo rápidamente, Akuba Saguru frunció el ceño al mirar a Yu, que se había transformado en el demonio de las armas y estaba arrasando la base estadounidense como un diablo descendiendo del infierno. El expediente indicaba que Yu había sido extremadamente introvertido hasta hacía unos meses, una figura marginal en la escuela, lo cual era completamente opuesto a la imagen actual de él riendo maniáticamente mientras masacraba soldados estadounidenses. Pero más allá de su personalidad, Akuba Saguru sentía curiosidad por sus superpoderes. ¿Acaso el hecho de estar con Nishikawa Makoto te otorgó superpoderes? ¿De verdad fue tan fácil? Adivinando lo que pensaba su hijo, el superintendente general Akuba señaló otra esquina de la pantalla de la transmisión en vivo. Mira esto. Akuba Saguru giró la cabeza para mirar. En otra escena, aparecía una estudiante con uniforme escolar. Su estado actual era sorprendentemente similar al de Yu y Rece en las dos escenas anteriores. Su cabeza se había transformado en un arma. Para los dos primeros, se trataba de una pistola y una bomba, respectivamente, mientras que para ella fue una espada. Katsura Kotonoha, la hija mayor del grupo alimentario Katsura, continuó el superintendente general Akuba. Su personalidad es similar a la de Ishigami Yu, antes también era bastante tímida. Recientemente obtuvo superpoderes. Según nuestra investigación, hace algún tiempo, Makoto la llevó sola a la enfermería de la Academia Culinaria Totsuki. Cuando salieron, ella había adquirido este poder. La expresión de Akuba Saguru cambió. La enfermería. Padre, podría ser que el cuerpo de Katsura Kotonoha haya sido modificado. Durante mucho tiempo, el mundo entero había sentido mucha curiosidad por saber cómo Makoto y su grupo habían despertado sus superpoderes. Algunos países también habían capturado mutantes como el monstruo cangrejo, que había aparecido en todo el mundo. Mediante los interrogatorios, descubrieron que las propias personas no conocían el motivo, a menudo, simplemente se despertaban un día y descubrían que sus cuerpos habían cambiado.
Esto llevó a los funcionarios a especular en general que las habilidades del grupo de Makoto también eran despertares naturales. Sin embargo, al escuchar la experiencia de Kotonoha, Akuba Saguru sintió que se parecía mucho más a una modificación humana. Después de todo, ¿qué pasaría si no tuvieras superpoderes antes, y luego Makoto te llevara a la enfermería y los tuvieras después? Y el hecho de que se tratara específicamente de la enfermería, ¿cómo no iba a hacer pensar a la gente en esa dirección? Padre, ¿así que pretendes? Creo que al menos debemos investigar cómo Nishikawa Makoto y quienes lo rodean obtienen sus superpoderes, respondió el superintendente general Akuba. Si Nishikawa Makoto realmente tiene un método para otorgar superpoderes a otros, creo que podemos utilizarlo. Akuba Saguru frunció el ceño. Antes de que pudiera volver a hablar, la puerta de la oficina que estaba detrás de él se abrió de repente. Akuba Saguru se sobresaltó e instintivamente miró hacia atrás. En todo el ámbito policial japonés, no había mucha gente que pudiera entrar en el despacho de su padre sin llamar a la puerta. Y cuando vio quién era, la expresión de Akuba Saguru cambió ligeramente. Los recién llegados eran dos hombres de mediana edad. Akuba Saguru los reconoció de inmediato. El superintendente general de la policía de la prefectura de Osaka, Hattori Eizo. El jefe del departamento de asuntos criminales de la policía de la prefectura de Osaka, Toyama Jinshiro. Antes de ir a estudiar a Inglaterra, Akuba Saguru se había reunido con ellos un par de veces, ya que ambos estaban en la cima del mundo policial japonés, al igual que su padre. Tío Hattori, tío Toyama, ¿por qué habéis venido a Tokio? Hattori Eizo dijo. Naturalmente, hablaré con tu padre sobre cómo tratar con Nishikawa Makoto. Ante estas palabras, Akuba Saguru se sorprendió primero y luego se sintió complacido. Aunque la incorporación de la policía de Osaka seguía siendo insignificante en comparación con Makoto, contar con algunos aliados más era, naturalmente, lo mejor. Toyama Jinshiro añadió. Aunque ese tipo es fuerte, es demasiado temperamental. Tenerlo como gobernante de este país es demasiado peligroso. Entonces, tío, ¿qué crees que deberíamos hacer? Akuba Saguru ya tenía una vaga idea de lo que los tres estaban pensando, pero aún así preguntó. Tal como Akuba Saguru esperaba, los tres hablaron al unísono. Un agente encubierto. Así es. Enfrentarse a Makoto directamente sería un suicidio. Por no hablar del propio Makoto, ni siquiera la policía japonesa podía con sus subordinados. Por lo tanto, solo quedaba un camino. Hattori Eizo se cruzó de brazos y dijo con voz grave. Esta debería ser la mejor manera de descubrir el secreto de cómo Nishikawa Makoto y su grupo despiertan sus superpoderes. Toyama Jinshiro añadió. Si tenemos suerte, incluso podríamos ganarnos el favor de Nishikawa Makoto y despertar nosotros mismos superpoderes, como esa chica llamada Katsura Kotonoha. Akuba Saguru asintió, considerándolo también razonable. De repente, recordando una pregunta clave, preguntó. ¿Entonces quién debería ir? Yo. Los tres ancianos, cuya edad combinada sumaba 150 años, no pudieron evitar reírse. ¿Tú? Probablemente Ishigami Yu te dispararía en el momento en que te trajeran ante Makoto. Chico, ¿no te has dado cuenta de lo que le gusta a Nishikawa Makoto? Toyama Jinshiro preguntó con una sonrisa cómplice. Akuba Saguru se quedó atónito durante unos segundos, y luego dijo de repente. Mujeres. Así es. Aunque ahora había hombres como Yu y Beam al lado de Makoto, desde el momento en que apareció por primera vez en público, no ha faltado un flujo constante de mujeres a su alrededor. Desde las hermanas Aizono hasta Megumi, luego Utada, Yui, y ahora Reze, una mujer tras otra. Entonces, ¿quién irá? Para ganarse el favor de Nishikawa Makoto, no puede ser fea, ¿verdad? Y tiene que ser alguien de confianza. Akuba Saguru buscó en su mente, pero no pudo encontrar un candidato adecuado. De repente, Hattori Eizo y Toyama Jinshiro parecieron algo indecisos y gritaron hacia la puerta. Pasen. Inmediatamente, entró un hombre con el ceño fruncido. Oh no, solo era un estudiante de secundaria de piel muy oscura. Akuba Saguru lo reconoció. El hijo de Hattori Eizo, Hattori Eiji, era aclamado como el mejor detective de instituto de Osaka, a menudo comparado con Kudo Shinichi de Tokio. Sin embargo, Akuba Saguru creía que era superior tanto a Kudo Shinichi como a Hattori Eiji. Tras él, una mujer hermosa arrastró a la habitación a una estudiante de secundaria vestida con un uniforme de marinera. Akuba Saguru reconoció a la mujer. Hattori Shizuka, la esposa de Hattori Eizo. Pero a la chica que estaba a su lado, Akuba Saguru no la conocía. Toyama Jinshiro la presentó. Mi hija, Toyama Kazuma. Akuba Saguru lo entendió. Ya veo.
Si era la hija del jefe del Departamento de Asuntos Criminales de la Policía de la Prefectura de Osaka, entonces sin duda era de fiar y Akuba Saguru admitió que Kazuha era guapa. Aunque tal vez no estuviera a la altura de las mujeres con las que Makoto ya había estado, aún debería haber una oportunidad. ¡Qué broma!, exclamó Eiji. Con este tipo de espionaje sexual, es que todavía les queda algo de orgullo como policías. Callarse la boca. Hattori Eizo no mostró piedad hacia su hijo. Eiji, ¿tienes una idea mejor? Eiji apretó los puños con fuerza, pero no dijo nada. Hattori Eizo se dirigió a su esposa. Shizuka, lleva a Kazuha a Totsuki. El helicóptero está listo. Shizuka asintió, tomando de nuevo la mano de Kazuha. Kazuha-chan, vámonos. Kazuha permaneció en silencio todo el tiempo, limitándose a echarle una última mirada a Eiji antes de marcharse. 171. Capítulo 171. La motosierra negra corta con calma las bombas nucleares después de que los dos se marcharan en helicóptero. El teléfono de la oficina del superintendente general Akuba sonó de repente. Segundos después, al responder, la expresión del superintendente general Akuba cambió drásticamente. ¿Qué? Estados Unidos va a lanzar una bomba nuclear sobre Nishikawa Makoto. Al oír la noticia, Eiji primero se quedó en shock, y luego una oleada de éxtasis lo invadió. Después de todo, si Makoto muriera, ¿no significaría eso que su amigo de la infancia no tendría que ser enviado lejos? Eiji no pudo evitar decir, «Oye, papá, ya podemos llamar a Kazuha, ¿verdad?» «No, todavía no». Hattori Eizo dijo con gravedad, «¿Cómo puedes garantizar que una bomba nuclear acabará definitivamente con Makoto?» Eiji se quedó sin palabras de nuevo. En silencio, rezó para que las bombas nucleares mataran a Makoto. El tiempo transcurría minuto a minuto. Finalmente, no solo la policía metropolitana, sino todos en Tokio oyeron un rugido ensordecedor que provenía del otro extremo del cielo. Cada vez más fuerte. Cada vez más fuerte. Al alzar la vista, vieron varias ojivas nucleares surcando el cielo desde el otro lado del océano. «Ya vienen», exclamó Eiji con alegría. Pero al segundo siguiente, la primera ojiva masiva comenzó su rápido descenso. En ese instante, las expresiones de todos en la sede de la policía metropolitana cambiaron drásticamente. «No, espera, la Academia Totsuki está atrás, ¿por qué la estás dejando aquí?» Observaron cómo la ojiva se ampliaba rápidamente en su campo de visión. Eiji y los demás mostraron expresiones de terror extremo. «¡No! ¡No!». Sin embargo, por mucho que gritaran, no pudieron impedir que cayeran las bombas nucleares, cuya potencia se medía en megatones. Auge. 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 Una luz blanca abrasadora tras otra se elevaba desde el suelo, envolviendo todo Tokio. Cada vez caían más ojivas, partiendo del centro de la ciudad de Tokio y acercándose paso a paso a la Academia Culinaria Totsuki. Al percibir el alboroto a sus espaldas, Kogoro y otros que habían huido de la Academia Culinaria Totsuki abandonaron sus coches y corrieron de vuelta hacia la academia que acababan de abandonar. Todos iban apiñados y se produjeron estampidas. Solo entonces estos tontos se dieron cuenta, Estados Unidos no solo estaba bombardeando Totsuki, sino que estaba llevando a cabo un bombardeo devastador de todo Tokio. Dejar a Makoto sin ningún lugar de escape. En ese momento crucial, Kogoro dejó de lado la moral. Haciendo uso de la excelente condición física que había perfeccionado en la academia de policía, empujó a varias personas frente a él, pisoteándolas mientras corría hacia la puerta de la academia Totsuki. En ese preciso instante, Kogoro y las demás personas, junto con Hattori Shizuka y Kazuha, que volaban en un helicóptero directamente sobre la academia, vieron varias ojivas nucleares de gran tamaño sobrevolaron sus cabezas, dirigiéndose directamente hacia el centro de la academia culinaria Totsuki. Finalmente, una figura se elevó rápidamente, Nishikawa Makoto. A medida que ascendía, su cuerpo comenzó a cambiar rápidamente. Brom brom brom. El rugido de una motosierra al arrancar resonó en el cielo. Dentro del helicóptero, Hattori Shizuka y Kazuha, que se habían estado preocupando por Eiji y los demás, observaban. Al levantarse, Makoto metió la mano de repente dentro del cuello de su camisa, como si estuviera tirando de algo. De repente, una herida sangrienta se abrió en su abdomen. Un grueso tubo, parecido a un intestino, salió disparado, enroscándose frenéticamente alrededor de su cuello como una criatura viviente, apretándose con fuerza. Kazuha casi se desmaya del susto. Su piel se desprendió rápidamente, siendo reemplazada por un caparazón demoníaco de color negro mate. Sus músculos se abultaron, sus huesos se retorcieron, rompiendo su ropa.
Su forma humanoide se volvió feroz e imponente. Su cabeza se transformó por completo en una figura demoníaca, con una gruesa motosierra negra que sobresalía de su frente. Sus brazos, desde los codos hacia abajo, se convirtieron en 4 motosierras negras paralelas que emitían chispas negras y rojas. El rostro de Hattori Shizuka palideció mortalmente. Aunque la forma actual de Makoto no era tan colosal como lo había sido su Susanoo de cuerpo completo anteriormente, por alguna razón, la sensación de presión que emanaba de él no era más débil, tal vez incluso más fuerte, que la de la forma gigante. Era un tipo de terror completamente diferente. Si el Susanoo de cuerpo completo era la presión abrumadora de un dios que mira hacia abajo a las hormigas, entonces la motosierra negra Makoto en este momento, fue como una grieta que partió el infierno mismo, dejando escapar su más profunda malevolencia al mundo humano. Su sola existencia hacía que el aire se sintiera denso, atenuaba la luz y provocaba que los corazones de todos los seres vivos del mundo se contrajeran y temblaran involuntariamente. Abajo, Nayuta sostenía su teléfono, proyectando esta escena en la transmisión en vivo. Ya. Ante la mirada del mundo, Makoto, el de la motosierra negra, cruzó los brazos, formando una X con sus 4 motosierras negras. Al instante siguiente, las separó con una fuerza explosiva. Una espada sacude la tierra. Si hubiera que describirlo, estas 5 palabras bastarían. Todos solo vieron un aura de espada negra, lo suficientemente vasta como para engullir el mundo, que se dirigía directamente hacia las bombas nucleares que descendían. Por donde pasó el aura de esa espada, el espacio mismo gimió. El cielo se abrió en una grieta de un negro intenso, las nubes se dispersaron a ambos lados como si huyeran, como si incluso el mundo estuviera abriendo paso a esta espada. Ante la atenta mirada de millones de personas, las dos fuerzas chocaron. En ese momento, el mundo pareció quedarse en silencio. Las demás ojivas ya habían detonado en el centro de Tokio, produciendo una nube en forma de hongo tras otra, tiñendo todo el cielo de un carmesí infernal. Pero con ese único golpe de Black Chainsaw Makoto, esas nubes en forma de hongo fueron aniquiladas en un instante, como burbujas. Aniquilado. No fue arrasado, no fue reprimido, fue aniquilado. Esas nubes en forma de hongo, que representaban el máximo poder destructivo de la civilización humana, eran como una sola gota de agua al sol frente a esa aura de espada negra, evaporándose silenciosamente, desapareciendo, volviendo a la nada. Como si nunca hubieran existido. Y las ojivas dirigidas a Totsuki, en el momento en que tocaron el aura de la espada, ni siquiera tuvieron oportunidad de explotar. Ante los ojos de todos, se transformaron de materia sólida en partículas, y de partículas en la nada. Sí, ya fueran las nubes atómicas sobre Tokio o las ojivas nucleares dirigidas a Totsuki, ante el poder demostrado por la motosierra negra, no solo fueron derrotados, fueron aniquilados. El mundo entero guardó silencio. Cientos de millones de espectadores que seguían la transmisión en directo se quedaron sin palabras. Aquellos que momentos antes habían celebrado la llegada de las bombas nucleares, aquellos que habían rezado para que Makoto fuera hecho pedazos, aquellos que habían fantaseado con el poder de la civilización derrotando finalmente al monstruo, sus rostros quedaron congelados, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Sus mentes estaban sufriendo un colapso sin precedentes. El arma más poderosa de la humanidad, antes de Makoto, ni siquiera tuvo tiempo de emitir un sonido. Ya fueran los Estados Unidos, la superpotencia más grande del mundo, o rebeldes que se oponían secretamente a Makoto como Hattori Shizuka, en ese momento, todos estaban completamente desanimados. Eiji, ahora reducido a la mitad superior de su cuerpo carbonizada, yacía tendido al borde de las ruinas de la jefatura de la policía metropolitana, mirando fijamente la figura que descendía lentamente del cielo en la distancia. Le temblaron los labios, pero no emitió ningún sonido. En cambio, se apoderó de ellos una desesperación que los calaba hasta los huesos. ¿Era este tipo de poder algo que realmente podíamos detener? El arma definitiva que posee la humanidad en esta era parecía tan insignificante ante él. ¿Qué podría detenerlo? Hattori Shizuka cerró los ojos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Recordaba la expresión de su marido, Hattori Eizo, meses atrás, cuando vio a Makoto sembrando el caos en Tokio, esa mirada de reticencia mezclada con una total impotencia. Lo siento, Eizo, Eiji, no puedo cumplir vuestros últimos deseos. Lo único que puedo hacer ahora es quizás cerrar los ojos así y rezar para que Makoto sea misericordioso y trate a este mundo con bondad. El helicóptero se sacudía violentamente por las corrientes de aire. Kazuha se aferraba con fuerza al asa del asiento, con el rostro pálido como el papel.
Observó cómo la figura descendía lentamente del cielo, con los labios temblando ligeramente. Así que esta era, la persona a la que me enviaban. Así que este era, la persona que hizo que el mundo entero se arrodillara a sus pies. La figura aterrizó en los terrenos de la Academia Culinaria Totsuki. Durante su descenso, ya había vuelto de su modo motosierra negra a su forma normal. Las chispas negras y rojas se disiparon, el caparazón demoníaco se desvaneció, los huesos y músculos retorcidos se reformaron formando un contorno humano. La temible cabeza con motosierra desapareció, reemplazada por un rostro joven y sereno. Como si la espada que acababa de aniquilar las bombas nucleares no fuera más que un simple espantajo de una mosca. Detrás de él se extendía Tokio, reducida a ruinas, y la tierra arrasada por megatones de ojivas nucleares. Aquí. Alice, con el rostro lleno de enamoramiento, le entregó a Makoto una taza de té con leche. Todavía hacía calor.